aeuginosa. Pseudomonas aeuginosa es un patógeno extremadamente complejo de entender, tanto a nivel genotípico como molecular. Fíjense, esto se lo preguntamos en las preguntas mañana, tienen que saber todas las vías sintéticas de las rutas de los genes, pero es tan complejo, fíjense que tiene a fines informativos. Genes que son vitales para el metabolismo y la sobrevida de las pseudomonas, genes de virulencia para poder colonizar tracto respiratorio, sobrevivir en superficies húmedas, genes que son imprescindibles para generar resistencia antibiótica. Y todos están interregulados. Entonces, esta interregulación hace de Pseudomonas un fenómeno extremadamente complejo, ¿no? Y lo que se ve es que va evolucionando Pseudomonas aeruginosa en su genoma, año tras año, de tal forma de todos los genotipos o todos los secuenciotipos distintos evolucionan hacia un mismo camino. Es decir, que un poco plantea hasta ciertas dudas e interrogantes en la evolución darwiniana, ¿no? Porque la evolución debería ser más aleatoria. Pero todas las pseudomonas van evolucionando hacia un mismo destino final, como que tienen claro a dónde tienen que llegar, y entonces hay una convergencia en la evolución importante. Incluso se desprenden de genoma, se van desprendiendo de genoma, pierden 4 kilobases en su genoma por año, lo van perfeccionando, purificando. Esta es la capacidad de Pseudomonas. El 8% de las funciones son regulatorias. Entonces vamos a ver que hay fenómenos de resistencia que dependen más de la expresión que de los genes en sí mismos. Entonces eso hace difícil para interpretar el antibiotipo desde el laboratorio. Entonces, tengamos presente que con Pseudomonas tenemos versatilidad, adaptabilidad, y esto es lo que explica todos los mecanismos de resistencia que vamos a ver a continuación. Pseudomonas aeruginosa tiene una florida resistencia natural a múltiples microorganismos. En general, lo que decimos es que tiene un fenotipo esperado de resistencia mucho más marcado que el de una Escherichia coli. Y esto se debe a 3 mecanismos fundamentales o 3 tipos de mecanismos de resistencia que van a colaborar en esta resistencia natural. Uno es la impermeabilidad, otros son las bombas de flujo y otros son las beta-lactamasas cromosómicas que tiene esta especie de bacteria. Tiene 3 beta-lactamasas cromosómicas. Todas empiezan con el nombre P porque son de Pseudomonas. La PDC es el AMC que veíamos ayer, el AMC inducible que tiene Pseudomonas, que recibe el nombre de PDC. Tiene una oxacilinasa que se llama OX, P de Pseudomonas, OX de oxacilinasa. También en la literatura figura como OXA50. Es una beta-lactamasa de espectro reducido que tiene una ligera actividad sobre carbapenéticos. Y tiene una enzima, una imipenemasa estricta, que está completamente silente, pero que se puede despertar en algún momento de la vida de la Pseudomonas aeruginosa. Y este gráfico lo que representa es que los mecanismos que generan esta resistencia natural son redundantes, es decir, sobre un mismo antibiótico puede actuar más de un mecanismo de resistencia natural. Es decir, Pseudomonas se asegura de esa forma que la resistencia natural se manifieste. ¿Qué sé yo? Pues, imaginémonos ampicilina, que es la Pseudomonas resistente natural. Es sustrato de la cefalosporinasa cromosómica, es sustrato de la oxacilinasa, ingresa poco por la impermeabilidad y es removida por las bombas de flujo. Es decir, a la ampicilina la atacan de todos lados. Y esa es la idea de Pseudomonas, de tener tantos mecanismos de resistencia, por si falla uno, está el otro para defenderse de las drogas. La resistencia natural, entonces, capaz de defenderse de un montón de agresiones de Pseudomonas aeruginosa, incluye
Y esto define la lista de antibióticos que no hay que probar y que no hay que reportar. Recuerden siempre que las excepciones a las resistencias naturales no se deberían reportar en el antibiótico. Uno no conoce las causas de esa excepción. Tiene entonces resistencia a ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de primera generación, las combinaciones con inhibidores, cefotaxima tiene resistencia natural, ertapenem es muy grande, es muy voluminoso el carbapenem, y un montón de no beta-lactámicos, TMS, nitrofuranos, también tenemos ácido nalvidíxico, cloranfenicol, tetraciclina, minociclina, digeciclina, evalaciclina. Si quieren le sacan foto, lo tiene también en las tablas del CLCI, estos antibióticos que son resistentes naturales. Por distintas causas o por todas las causas juntas que vimos anteriormente. Una pequeña mención sobre la oxacilinasa de pseudomonas aeruginosa, que tiene una característica inusual, ¿no? Que con respecto a las demás oxacilinasas. Tiene la posibilidad de generar mayor resistencia a meropenem que al imipenem. Entonces, es una carbapenemasa que llamamos invertida. Tiene esa potencialidad. Puede dar resistencia a mero, pero muy bajo al imipenem. Normalmente no se expresa desde muy bajo nivel. Acuérdense que todo el pseudomonas depende de los genes regulatorios, de cuánto se expresen estos genes. Normalmente está silente, pero puede aparecer entonces la hiperproducción de la enzima y generar resistencia exclusivamente al meropenem. Entonces ya nos vamos vislumbrando posibles causas de resistencia a carbapenem. Sin duda, los mecanismos más importantes de pseudomonas aeruginosa y que la distinguen prácticamente de todo el grupo de enterobacteriaceae son las bombas de flujo. Las bombas de flujo son verdaderas compuertas que separan el interior y el exterior bacteriano y que regulan Pseudomonas aeruginosa a abrir y cerrar dependiendo de las necesidades que tiene en su fisiología. La constitución de una bomba de flujo, entonces, es de esta naturaleza. Este es un corte transversal, ¿no?, de las paredes de Pseudomonas aeruginosa, tienen la membrana externa, la membrana citoplasmática, acá arriba el exterior celular, bacteriano, y acá el interior celular. Las bombas de flujo, hay de múltiples familias, las que participan mayoritariamente en resistencia antibiótica en Pseudomonas aeruginosa son las que llamamos de la familia RND, que tienen entonces tres componentes proteicos. Son tres proteínas que participan en el armado de la bomba de flujo. Una que es un transportador, que está ubicado sobre la membrana citoplasmática, tienen una proteína de fusión que une al transportador con el canal. El canal es la compuerta que la comunica con el exterior. Acá al lado tienen una polina, para que se den una idea de las dimensiones. Entonces, las bombas de flujo son verdaderos puentes que comunican el interior bacteriano con el exterior. Son proteínas, digamos, de gran tamaño, son tres componentes proteicos. Esto le genera mucha rigidez a la membrana bacteriana. Ustedes saben que la membrana tiene que tener una cierta fluidez, ¿no?, para que la bacteria pueda desplazarse, pero más importante, que pueda dividirse. Si la Pseudomonas tiene múltiples bombas de flujo en su membrana, esto le genera un estrés, porque no va a poder cumplir con su función fisiológica de dejar descendencia, le va a costar dividirse en dos células. Por eso las regula de manera muy exquisita. Normalmente mantienen muy pocas bombas de flujo en su membrana, solo como para dar resistencia natural, pero si la desafiamos con un antibiótico, se hiperproduce. Es mejor defenderse de los antibióticos y no tener hijos por el momento que morir en el intento.
¿no? Entonces, están en un estado generalmente de represión química, a menos que se las desafíe con un antídoto. Entonces, las bombas de flujo tienen nombres muy complejos porque se las nombra según los 3 componentes proteicos. Ven que vamos para atrás. Se las nombra según los 3 componentes proteicos. Generalmente se empieza por la proteína de fusión, después el transportador y después el canal. Entonces se empiezan a dar nombres en la literatura como MEX-AB o PRN. MEX-A, que va a ser la proteína de fusión, MEX-B, que es el transportador, y el PRN, que es el canal. Y así van a encontrar algunas otras, MEX-XY. Y hay algunas bombas de flujo que no tienen canal, se la piden prestada a otra bomba de flujo. Normalmente en el genoma de Pseudomonas hay 12 bombas de flujo codificadas de la familia RND, pero se pueden intercambiar los componentes. Entonces esto es una verdadera orgía de bombas de flujo, ¿no?, que les da versatilidad y capacidad de defenderse de los antibióticos. ¿Cómo trabajan las bombas de flujo? Imagínense que este es un antibiótico. El antibiótico mayoritariamente tiene grupos con carga, grupos sin carga, grupos polares y grupos no polares. Para estas moléculas que tienen entonces ambas características de cargas, son antifáticas, en general se van a poder introducir en la bacteria por medio de las polinas, ¿no? Al tener cargas no van a poder atravesar la membrana externa, ¿no?, que son puro líquido, pura grasa. Entonces ingresan estos antibióticos a través de las polinas. Una vez que están en el espacio periplásmico, estos antibióticos van a tener que ir a buscar sitio blanco. La mayoría de los sitios blancos están en el interior bacteriano. Entonces tiene el otro desafío de atravesar esta membrana. La membrana citoplasmática es un poco más relajada que la membrana externa. Entonces lo que hace la molécula de antibiótico es posicionarse y a tratar de atravesarla a través de sus grupos sin carga. Se va a ir abriendo camino hacia a través de la bitapa lipídica. ¿Qué pasa? Si en la adyacencia hay un transportador de una bomba de flujo, al antibiótico en su proximidad, entonces lo va a chupar. Y una vez que lo tiene internalizado, intercambia protones y lo expulsa al exterior. Entonces el antibiótico nunca llegó al sitio blanco. Se generó resistencia. Eso es como operan las bombas de flujo. No reconocen, a diferencia de las enzimas, ya se me empiezan a desmayar. Mucha información toda junta. Cuando, a diferencia de las enzimas y de las beta-lactamasas, que reconocen, ¿no?, una estructura química muy fina, ¿no?, como decimos, como la llave de la cerradura, ¿no?, como toda reacción enzimática, las bombas de flujo acá reconocen grupos muy inespecíficos. Por eso, en general, las bombas de flujo dan multiresistencia, porque no necesitan un resto químico puntual para ser reconocido. Entonces, este tipo de antibióticos, por ejemplo, comparten este tipo de estructuras químicas: meropenem, cefalosporina de tercera, cuarta generación, piperacilina, astronam, fluorquinolonas, cloranfenicol y trimetoprim. Dependiendo de la cantidad de bombas de flujo, se generará mayor o menor resistencia a estos antibióticos. Cuando tenemos la resistencia natural, hay pocas bombas de flujo, entonces vamos a tener resistencia a trimetroprima y cloramida. Si la bomba de flujo se hiperproduce, entonces ahí empieza a aparecer resistencia a fluorquinolonas, astronam, cefalotercera, de cuarta y mirotoprim. Hay todo un rango de eflujabilidad de los antibióticos, que eso lo vamos a ver ahora a continuación, cómo van a ir siendo inactivados en función de la cantidad de bomba de flujo. Y la cantidad de bomba de flujo depende de la expresión génica de las bacterias. Imagínense que tenemos hay otras moléculas de antibióticos que son netamente no polares, que no tienen carga.
Y estos antibióticos van así a poder atravesar directamente las membranas sin necesidad de las polinas. Estos antibióticos también, cuando están próximos a una bomba de flujo, el transportador también puede succionarlos por su coacción terminal, y si acerca una bomba de flujo, entonces lo va a introducir y lo va a expeler al exterior. Esto ocurre con anhídrico tetraciclico. Mientras tenemos otros antibióticos que son netamente cargados. Estos antibióticos sí o sí dependen de las porinas para ingresar, no van a poder atravesar de ninguna forma las membranas, generalmente terminan actuando en este nivel, en el espacio periplásmico, porque no van a poder atravesar la membrana citoplasmática tampoco, entonces ingresan por las porinas. Como no necesitan disolverse, no pueden tampoco disolverse en la membrana citoplasmática, en general actúan en este nivel. Por ejemplo, el imipenem y el cestolosano. ¿Y qué pasa? La bomba de flujo, acá el transportador, no puede chupar porque está bloqueado por la proteína de fusión. Entonces, este tipo de moléculas nunca va a poder ser succionada por las bombas de flujo. Por la estructura de la bomba de flujo, acá el transportador está bloqueado por la proteína de fusión. Entonces, primera gran conclusión. En Pseudomonas aeruginosa, la resistencia a meropenem puede ser por una bomba de flujo. Pero una bomba de flujo jamás nos va a dar resistencia al imipenem. Entonces, si ustedes ven una pseudomona que es IMIR, nunca digan que la resistencia fue por bomba de flujo, porque por sus características químicas, el imipenem no es reconocido, no puede ser succionado por las bombas de flujo, mientras que el meropenem sí. El meropenem aparte puede ser resistente, ¿no?, por la POX-B. Entonces ya vemos que hay dos mecanismos de resistencia que afectan al mero y ninguno de ellos afecta al imipenem. Entonces nos dice que los mecanismos de resistencia sobre mero e imi son distintos en una pseudomona aeruginosa. Bien, entonces si le preguntamos en un examen, por ejemplo, ¿el imipenem puede ser resistente por bomba de flujo? La respuesta es no. El meropenem sí. Y si hay resistencia a meropenem por bomba de flujo, van a ver que también en la pseudomona va a haber resistencia a otros antibióticos, porque el flujo genera múltiples resistencias. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Esperemos que los que estén en el Zoom también. Entonces, el mero sí por el flujo, el no por el flujo. Pseudomona tiene dos bombas de flujo que están siempre produciéndose y que son responsables de la resistencia natural, porque están en muy baja grado de expresión. Es una represión génica parcial. Y esta bomba de flujo es la que les decía MEXA-B o PRM, que en su estado basal la resistencia a anticefalotina, cefurox, fusídico, cloran, trimetro, sulfanal, eritro, tetraminotige. También afecta el ácido clavulánico. Nosotros en general no usamos ácido clavulánico solo para tratar a los pacientes, pero ¿para qué usamos el ácido clavulánico? ¿Para qué lo usábamos ayer? Para buscar BLES. Entonces, si queremos buscar BLES en Pseudomonas aeruginosa con ácido clavulánico, tengamos presente que va a imperar muy poco, porque lo va a agarrar la bomba de flujo y lo va a mandar hacia afuera. Entonces ya tenemos una dificultad diagnóstica. Vamos a ver que las BLES en Pseudomonas las vamos a buscar distinto, no utilizando el ácido clavulánico. Y tiene otra bomba de flujo, la Pseudomonas aeruginosa, que es el MEX-XY. El OPRM no tiene, se lo pide prestado en general a la OPRM, y la resistencia a eritrotetra, tige, tetraimino. Y esta es inducible, o sea, está silente pero se despierta. Una de las señales para despertar estas bombas de flujo son los cationes divalentes. Ustedes, quiero creer, que cuando reciben un lote nuevo de Mueller-Hinton, le hacen los controles de calidad para verificar que los niveles de cationes estén dentro de la especificación del CDCI. Y seguramente no lo hacen por absorción atómica, ¿no?, el control de los cationes divalentes.
prueban una cepa ATCC, que es la pseudomona, y le ponen un disco de aminoglucósidos, generalmente gentamicina. ¿Cómo sabe la pseudomona cuáles son los niveles de cationes de un medio? ¿Nunca se lo preguntaron? Son esas preguntas casi definen, ¿no? la vida de una persona. Entonces, pseudomona aeruginosa es capaz de censar los cationes del medio, y si los cationes están en exceso o en concentraciones muy altas, se despierta esta bomba de flujo. Y esta bomba de flujo expulsa aminoglucósidos. Entonces se genera resistencia a la aminoglucósidos. Si el medio de cultivo que ustedes están evaluando con la pseudomona TCC y gentamicina les da un halo de genta menor de 16, significa que el medio tiene un exceso de cationes. Y lo que pasó a nivel fisiológico es que ese exceso de cationes despertó una bomba de flujo que generó resistencia a la gentamicina. También genera resistencia a las céfalos de cuarta, al cefepime. Entonces, en pseudomona, el orden o la generación de las cefalosporinas ya pierde importancia. En una enterobacteria en general se van cayendo en orden generacional. Primero la primera, después la segunda, después la tercera y después la cuarta. En pseudomona no. Podemos tener resistencia a céfalos de cuarta antes que tener resistencia a céfalos de tercera. ¿Por qué? Porque hay una bomba de flujo que afecta exclusivamente a las céfalos de cuarta. Pero también afecta a la aminoglucósica. Entonces ahí tenemos unas señales en el antibiograma para darnos cuenta que es una bomba de flujo y no es una PLEP. Resistencia mica, genta y a CFP. Bien, estas son las dos bombas de flujo que están casi siempre funcionando. El rol fisiológico de estas bombas de flujo no es defenderse de los antibióticos, las pseudomonas son mucho más viejas que los antibióticos. A través de estas bombas de flujo, las pseudomonas expulsan otros mediadores químicos y de quinonas en general, que son compuestos que sirven a esta especie bacteriana para comunicarse entre ellas. Es decir, que las bombas de flujo son las bocas, ¿no?, de las pseudomonas aeruginosas por las cuales hablan entre ellas. Y normalmente siempre están murmurando, porque estas bombas de flujo tienen un bajo grado de expresión. Es como, si no, como se entera otra pseudomona, vecinas que tienen que ir a un alveolo a hacer pus. Se enteran a través de estas bombas de flujo. Se comunican entre ellas. Bien, entonces, estas bombas de flujo están siempre, se pueden hiperproducir, una se induce, la otra se hiperproduce y afecta más antibióticos, y aparte hay otras 10 bombas de flujo que pueden participar en la resistencia antibiótica. Bien, vamos a hablar entonces de las resistencias a carbapenémicos y las carbapenemasas en este contexto. Entonces, algunos mecanismos de resistencia a carbapenemes vimos el flujo sobre el mero, y ahora nos falta ver un poco qué le pasa al híbrido. Bien, entonces los vamos a clasificar según qué carbapenem se ve afectado. Y hay un mecanismo muy importante que es el que genera resistencia al imipenem. Recuerden que el imipenem tenía carga, ingresaba sí o sí por las porinas. Resulta que el imipenem utiliza una porina específica para ingresar en la pseudomona aeruginosa que se llama OPRD. Esto va a generar entonces resistencia al imipenem, pero el meropenem no se va a ver afectado, o si se ve afectado, en general, es en valores de muy baja resistencia. Veamos en detalle qué es la OPRD. La OPRD es una porina, como cualquier otra, en general son canales de proteína beta plegada, ¿no?, que generan un poro por donde ingresan los distintos sustratos o nutrientes. Bien, esta es la molécula de imipenem, que la tienen que también saber de memoria. Fíjense, la molécula de imipenem tiene acá marcado en amarillo dos grupos ionizables, y ahora tal vez
entienden por qué era tan importante química orgánica, ¿no? En la facultad. ¿Y por qué los torturaban tanto con todo esto? Bien, fíjense, en algún momento lo iban a aplicar, no era la verdulería, pero era para microbiología. Fíjense que el imipenem tiene dos grupos ionizables, estos dos aminos, que al pH fisiológico del 7,4 tienen carga. Entonces el imipenem tiene dos cargas positivas. Estas dos cargas positivas hacen que el imipenem evada las bombas de flujo. Al tener carga, no es flujable. Para ingresar, en el imipenem hay porinas inespecíficas que permiten el ingreso de antibióticos. Pero esta porina o PRD en su superficie tiene cargas negativas. Y el imipenem tiene cargas positivas. Entonces, cuando pasa por arriba de una porina, de OPRD queda retenido por carga. Estas cargas lo fuerzan al imipenem a ponerse en posición vertical, porque el imipenem es más ancho que largo, entonces para ingresar por este poro pequeño se tiene que posicionar. Y eso se hace a través de estas cargas. Una vez que el imipenem está en posición vertical, es una molécula relativamente pequeña y puede entonces atravesar el canal. Y así ingresa el imipenem a la pseudomonas aeruginosa. Pregunta, ¿qué pasa si no está esta porina? El imipenem no ingresa. Si el imipenem no ingresa, ¿qué hay? Resistencia. Recuerden que las porinas en general no pueden desaparecer completamente, porque tienen un rol fisiológico, ¿no? Que vamos a ver cuál es. Bien, ¿qué pasa con el meropenem? Dos grandes diferencias. Una que es un poquitito más gordito. Si seguimos comiendo como hasta ahora, acá en Cochabamba, nos vamos a parecer más al meropenem. Esos platos que sirven, por Dios. Piedad a los comensales. Bien, y lo otro que vemos acá es que tienes todo un grupo ionizable y están en un heterociclo, ¿no? Donde la posibilidad de ionizarse es menor. Entonces, a pH fisiológico, el meropenem tiene media carga positiva. Es decir, ¿cómo se explica eso? La mitad de las moléculas tienen carga y la otra mitad no tienen carga. Entonces, es más neutra. Al ser neutra, la agarra la bomba de flujo, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa con la porina? Tiene pocas cargas, entonces muchas OPRD no las va a dar, va a pasarles por arriba y no va a quedar retenida. En algunas otras ocasiones, en la mitad de las moléculas que tienen carga, las va a frenar y las va a retener. Cuando las quiera posicionar en forma vertical, no puede tampoco con la misma eficiencia. Va a pasar en menos ocasiones. Algunas tal vez se ponen en posición vertical. Cuando quiera ingresar, ¿qué pasa? También es un poco más gordito. Entonces, al intentar ingresar, no todas van a poder pasar. Es medio gordito. Algunas de ellas lograrán pasar. Entonces, en definitiva, por cada 10 moléculas de imipenem que ingresan por esta porina, solo una de meropenem lo va a hacer. ¿Cuál es el rol fisiológico de este canal? Fundamentalmente el ingreso de aminoácidos básicos. ¿Para qué sirven los aminoácidos básicos? Para sintetizar DNA. ¿Se imaginan una pseudomonas que deje esta porina de funcionar completamente? Muere. Entonces, en general, la impermeabilidad es poner a la bacteria a dieta. Ingresan menos nutrientes, ¿no? Y seguramente ustedes saben que las dietas se sufren, ¿no? Uno no las hace placenteramente. Y tampoco puede ayunar eternamente. Entonces, los déficits de porinas en general no son a todo nada. Siempre queda una pequeña fracción para asegurar la nutrición básica. Entonces la impermeabilidad nunca va a generar un alto nivel de resistencia. Siempre la resistencia es baja o moderada. Y va a ser entonces, sobre el imipenem, va a haber CIMES menores de 32 y halos mayores de 6. Es decir, que siempre va a haber un halito. Entonces una pseudomonas que es resistente al IMI por impermeabilidad, va a generar entonces siempre una zona de inhibición.
Bien, acá les vamos a mostrar entonces, para que les quede grabado, una pseudomonas aeruginosa con su OPRD conservado. Fíjense, acá tenemos imipenem con un hermoso halo, cipro, tica, armero, genta y cas, cestacima. ¿Qué ven acá? Achatamiento. ¿Esto qué es? El AMC inducible, la PDC de pseudomonas aeruginosa. Bien, se decide tratar esta pseudomonas con imipenem. Grave error. Grave error. Si hay otros beta-lactámicos como ceftazidima, son mejores drogas, más seguras para pseudomonas que el carbapenem. 3 días después aparece esta pseudomonas con el déficit de OPRD. ¿Qué vemos acá? Fíjense cómo se redujo el tamaño del imipenem. Y hay un pequeño halo, no hay alto nivel de resistencia. ¿Qué ven acá? Achatamiento, muy bien. Fíjense que lo poco que ingresa de imipenem es suficiente para despertar el AMC. ¿Y el meropenem qué le pasó? También se achicó. Algo de imipenem ingresa por la OPRD, pero puede ser que se mantenga todavía en la categoría sensible. Hay que medirlo, hay que leerlo. Entonces, ¿cómo se reporta esta pseudomonas? Se reporta como resistente al IMI, sensible a la CAS. Acá el AMC no se le reprime tan fácil como en un Enterobacter, que poníamos cefalosporinas de tercera resistente en el AMC inducible. Se necesitan 3 mutaciones para que se reprima el AMC de pseudomonas, por eso no aplicamos los mismos considerandos que en las enterobacterales. Acá lo informamos sensible, por más que tenga un AMC inducible. Y el meropenem será sensible o intermedio según como haya quedado ese dado. Esto se informa según la fenotipia. Medimos halos y reportamos. Entonces, la resistencia al IMI es por OPRD fundamentalmente. ¿Qué es esto que está acá? IMI intermedio resistente, pero de bajo nivel, el mero sensible o intermedio. Creo que esta ustedes la tienen al final de todo cuando se termina de completar. Cuando llegamos al punto 5. El otro mecanismo de resistencia que podemos tener es, ya lo vimos antes, es la hiperproducción del MEXA-D OPRM, la bomba de flujo, siempre recuerden, para recordar los nombres, M de meropenem, M de mucho, ¿no? Muchos antibióticos, mucha resistencia. Este OPRM entonces va a generar resistencia fundamentalmente al meropenem sin afectar al imipenem. Como les dije antes, depende de la cantidad de bomba de flujo que haya, es cómo se van a ir afectando los distintos antibióticos. Y esto es lo que les mostramos acá. Este es el orden en que va a ir apareciendo resistencia a medida que la bomba de flujo se va hiperproduciendo. Con un poquito de hiperproducción aparece resistencia a fluorquinolonas, ticarcilina, asteronam. Si hay más bomba de flujo, aparecerá resistencia al cefepime meropenem. Si hay más bomba de flujo, a piperacilina, tazobactam, cestazidima, cestazidima. Si hay mucho más bombas de flujo de oripenem, y la droga más segura para el flujo es el ceftolozano tazobactam. Por eso vemos que estas cefalosporinas, ¿no?, de quinta generación son extremadamente útiles para retirar los eflujos. Entonces, si vemos una pseudomonas aeruginosa que tiene resistencia al meropenem por bomba de flujo, tiene que tener también resistencia al cefepime, al asteronam, a la ticarcelina y a la fluorquinolona. ¿Quedó claro eso? Estos, anótenselo más que nada por el día a día. Esto genera resistencia múltiple. Ya mi voz. Vamos a ver cómo llegamos al final del día. Con señas. Bien, y esto se informa como dado. Entonces, si tenemos una pseudomonas que es mero R, FEP R, Astrolama R, Tica R,
la CAS se informará sensible, el sextavo se informará sensible, el sexto lozano se informará sensible. Bien. Entonces, volvamos a nuestro gráfico original. Resistencia IMI o PRD, resistencia mero y a múltiples antibióticos, Mexa B o PRD. ¿Qué pasa si tengo una pseudomonas que es resistente a IMI mero? ¿Qué piensan que puede ser? O una carbapenemasa o una OPRD más un eflujo. Imagínense que tenemos una pseudomonas de esta naturaleza, que la bomba de flujo afectó a todos estos antibióticos. Al único que no afectó es al imipenem, de los beta-lactámicos. Entonces la va a tratar con imipenem. Y tiene un 30% de probabilidades de seleccionar la mutante o el déficit de OPRD y va a aparecer la resistencia por combinación. Bien, entonces también hay otra posibilidad que es menos frecuente, que es el déficit de OPRD, le sumemos la hiperproducción OXB. Recuerden que era la carbapenemasa invertida, que es la meropenemasa. Entonces ahí va a aparecer resistencia a los dos carbapenémicos. Sobre el imipenem va a actuar la OPRD y sobre el meropenem la POX. Vamos a ver bajo nivel de resistencia al IMI, alto nivel de resistencia al mero. O que se combine el OPRD con el Mexa B OPRD. Es flujo más impermeabilidad. Esto es lo más frecuente. Esto es lo más frecuente. Y vamos a dar de vuelta también lo mismo. IMI, bajo nivel de resistencia. Mero puede ser intermedio, resistente o de alto nivel. Es muy variable. ¿Cómo lo diferencian estos dos? ¿Los pueden diferenciar sin una PCR? Sí, porque el OPRM genera resistencia múltiple, mientras que la POC solo afecta al meropenem. Entonces, en la combinación de impermeabilidad de OPRD más de flujo, vamos a tener entonces resistencia acompañante. Acá vamos a ver sensibilidad, Astronam, cefalos de cuarta, cefalos de tercera, y en el otro vamos a ver la resistencia. Y recuerden el orden de caída, cómo se van cayendo. Primero Astronam, después cefalos de cuarta y después cefalos de tercera. Entonces, la resistencia a IMI y mero en general se da por esta combinación, aunque eventualmente puede deberse a la combinación 3. La diferencia entonces es el resto del fenotipo. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense. Imipenem chiquito, meropenem grande. Acá hay un disco de DTA. ¿Le doy huevo entre el DTA y los carbapenémicos? No. Después van a entender por qué solo buscamos metalo para estas pseudomonas con estos ángulos. Y no estamos buscando KPC, por ejemplo. Entonces, no hay metalo, ¿no? No hay huevo con esta. Acá también recuerden que los huevos tienen que ser sobre los dos carbapenémicos en forma de brazos abiertos que veíamos ayer. ¿Qué mecanismo es? ¿Puede ser un eflujo? No, una OPRD, porque afectó al imipenem y no al meropenem. Bien, entonces esto es una OPRD. Segundo ejemplo, mero chico, resistente, inmigrante sensible, sin huevo con EDTA. ¿Esto qué es? Un eflujo, muy bien. Tiene que tener la resistencia múltiple, recuerden, al resto de los antibióticos. Y acá tenemos otras pseudomonas, fíjense. Mero chico, sin halo, alto nivel de resistencia. IMI, chico, ¿ven? Algo acá dentro del halo, llegan a ver las colonias. Nunca las consideren esas colonias el pseudomona aeruginosa y los carbapenemes a la hora de leer el halo. No tengan, ignórenlas. Entonces, el imipenem no tiene alto nivel de resistencia. El EDTA, fíjense que dio negativo, no hay carbapenemasa tipo metalo. ¿Esto qué puede ser entonces? Mero R y mi R. IMI de bajo nivel. El flujo más impermeabilidad. O impermeabilidad más OXB. Cualquiera de los dos mecanismos es posible.
La diferencia va a estar en la resistencia acompañante. Si es el flujo, va a haber resistencia acompañante. Si es post-B, va a haber resistencia acompañante. Entonces, el flujo, la post-B y la post-B, siempre el halo de imipenem es mayor o igual a 7 milímetros. Siempre tiene un halo de inicio. Los que hacen automatizados, estos fenómenos se los pierden, porque los automatizados en general llegan hasta CIMES de 16. Salvo, ¿no?, algunos paneles del Fénix muy puntuales que llegan hasta CIMES, a leer CIMES de 32 y por ende reportan mayor de 64. Entonces en esos casos sí pueden llegar a ver y discriminar bajo nivel o alto nivel de resistencia al imipenem. Los que tienen automatizado tendrán que hacer la búsqueda de carbapenemasa en las cepas IMIR-MEROR y que tengan otros marcadores que después le vamos a decir, porque la mayoría tienen resistencia a carbapenemas hoy en día. Bien. Y en este contexto, entonces, aparecen las carbapenemasas. Y las carbapenemasas son grandes simuladoras. Pueden dar sensibles, resistentes, intermedios, a los carbapenémicos o alta resistencia. Entonces, tenemos que buscar carbapenemasas y diferenciarlas de todos estos mecanismos. O sea, ustedes tienen que conocer todos los mecanismos cromosómicos para poder, entonces, interpretar cuándo tienen o no tienen una carbapenemasa. Carbapenemasas en pseudomona, entonces, fundamentalmente tenemos de dos grupos. KPC, que recuerden que veíamos ayer, que es la carbapenemasa extrema, y las metalo, que son las carbapenemasas que usan zinc y que tienen la capacidad de saltearse el monobactam. Ahora, ¿qué pasa con el monobactam? Recuerden que el Astronam es una de las primeras antibióticos que cae frente a la bomba de flujo. Entonces, en general, es raro ver a las metalo en pseudomonas que tengan sensibilidad al Astronam. Lo más probable es que tengamos metalo más eflujo o PRM, entonces vamos a tener la pseudomona que tiene la metalo, pero con resistencia al Astronam. No va a ser tan evidente el fenotipo. Bien, acá tenemos las distribuciones de halos, imipenem y meropenem, de casi un poco más de 400 pseudomonas. Esto se hizo hace unos años atrás para establecer los puntos de corte. Hoy en día, si lo quisiéramos hacer en nuestro país, no podemos, porque casi no tenemos pseudomonas con metalo ni con KPC. Todo lo mal que nos van a enterobacterias, que tenemos un montón de metal y de KPC, en pseudomonas nos va bárbaro, no tenemos carbapenemasas, menos del 0,5% de prevalencia de carbapenemasas en pseudomonas. Aprovechamos que en esta época había brotes, ¿no?, de metalos y KPC en el país para poder estandarizar las pruebas de sensibilidad. Fíjense, KPC acá, solo está presente con halos de 6 milímetros. Las metalo, ¿no?, las distintas metalos, muchas de ellas también dan 6 milímetros. ¿El eflujo daba 6 milímetros? Perdón, la impermeabilidad daba 6 milímetros. Nunca. Acá estamos diciendo que la mayoría de las carbapenemasas dan ausencia de halo al imipenem. Entonces, simplemente agarrando el antibiograma y viendo cómo dio el halo del imipenem, uno ya puede saber si tiene o no tiene una posible carbapenemasa. Si el imipenem no tiene halo, estamos en presencia de una carbapenemasa. Pero ¿eso qué exige? Que la carga del imipenem esté perfectamente controlada, que hagan los controles de calidad periódicos para asegurarse que ese disco de imipenem no está deteriorado, porque 1 milímetro hace a la diferencia. El tamaño sí importa acá. Bien, fíjense que las que tienen halos carbapenémicos son las metalo, ¿no?, que podemos tener de 7 a 25 de imipenem. Nos fuimos por arriba del punto de corte del CLCI.
Entonces, por eso le poníamos el disco de EPTA, la foto, a las pseudomonas que tienen un halo a carbapenem, porque le buscamos metalo, no le buscamos KPC. La KPC da siempre 6. Bien, esto también que nos dice que los puntos de corte del CLCI no nos van a ayudar para buscar las carbapenemasas, porque muchas de ellas dan halos dentro de la categoría de sensible. Tenemos que buscar otra estrategia. Meropenem da un poquitito más ordenado, y los puntos de corte de Leucas, fíjense que engloban a todas las cepas sospechosas. El Leucas define como no sensible un meropenem menor o igual a 24, y es un buen punto de corte entonces para sospechar carbapenemasa. De vuelta, son puntos de corte epidemiológicos. Uno aplica estos puntos de corte para buscar la carbapenemasa. Si tiene un halo entre 7 y 23, va a buscar fundamentalmente entonces las metalos, le prueba el disco de PA, da negativo. Si da negativo, entonces ahí sí interpretan con los puntos de corte del CLCI. Si da positivo, tienen una carbapenemasa. No interpreten la cepa como sensible o resistente. Es carbapenemasa. Bien, entonces, lección número 1. Y tal vez es la más importante para llevarse de esta primera parte de la charla. Imipenem 0 de halo significa carbapenemasa. La ausencia de zona de inhibición predice una carbapenemasa. ¿Les quedó esto claro? Entonces, ustedes cuando tienen una pseudomona, lo primero que tienen que ir a ver en ese antidiagrama es cómo está el índice. No tiene halo, ya tiene una carbapenemasa. Entonces, agarran el teléfono, el correo electrónico, el residente del primer año, la paloma mensajera, lo que tengan, y avisan, tengo una carbapenemasa. Asegúrense de tener los discos controlados, si no van a pasar papelones. Bien, después se verá qué tipo de carbapenemasa es, si es metalo o si es KPC. Ahora, si tiene un halo, el imipenem, ya tenemos que hacer pruebas especiales para ver si es eflujo, impermeabilidad o carbapenemasa. No sale de entrada, va a haber que hacer algunas pruebas. Fundamentalmente, probarle el EDTA. Siempre me preguntan cómo es que la niña tan pequeña pudo escribir tan arriba, ¿no? Esas cuestiones, entonces le pusimos una escalera. Nada más que para esos curiosos detallistas de la vida. Bien, recuerden que el disco de EPTA tiene que tener, al igual que en las enterobacterias, la sinergia simétrica sobre los dos carbapenémicos, y en la forma de brazos que abrazan, mientras que si aparece sinergia solo con uno y no con el otro, entonces, y no tienen la forma de abierta, pensamos que es un efecto inespecífico. Aplica lo mismo que veíamos para los enterobacteriales. Esta la vamos a pasar rapidito, no nos vamos a detener en la PIB porque es todavía territorio desconocido. Bien, el borónico. ¿Qué ven acá? Una pseudomona aeruginosa. Acá tienen un disco de IMI. Esto es ERTA, simplemente para que vean que es resistente natural. ¿Y qué ven acá con el borónico? Huevo. ¿Esto significa que tiene KPC? No, bien, muy bien. Dicen acá que es AMC. Bien. Entonces recuerden que en las cepas que tiene AMC, el borónico solo no se puede usar. Hay que usar otro método adicional. Y aparte tampoco puede ser KPC porque fíjense el tamaño de halo que tiene el imipenem. Y veíamos que en todas las KPC daban imipenem 6. Entonces, recuerden que el disco de borónico en pseudomona aeruginosa no se puede utilizar. Esta es la pseudomona TCC, más buena, ¿no? Es que de una Escherichia coli. Entonces, para que vean realmente que es un falso positivo. Entonces, el pseudomona, prohibido boronear solo con el borónico. Hay que utilizar otro método para buscar la KPC. Igual es fácil, porque da 6 al imipenem. O sea, es muy difícil que se le escape
una KPC. Se puede usar, sí, en formato de discos combinados, porque tiene la cloxacilina. Acá tienen un AMC, resistencia mero alfa, y fíjense cómo agrandó bolónico y cloxa, agrandaron los dos. Esto es un AMC, mientras que en una KPC, entonces lo que vamos a ver es solo el agrandamiento del bolónico. Muy bien. Se ve mal la foto ahí, no sé por qué. Bien. Y esta es la otra cosa que se tienen que grabar en sus retinas, porque cuando lo ven no se lo olvidan más. Fíjense, imipenem, esta, meropenem, astronam, ceftasigma. El imipenem, ¿cómo lo ven? 6, sin halo. ¿Qué significa? Carbapenemasa, ¿bien? La sinergia con esta es negativa, entonces no es una metalo. ¿Qué queda? Es una KPC. Fíjense que caminan las odomonas por el borde a todos los discos. Entonces, el alto nivel de resistencia al imipenem, alto nivel de resistencia astronam, ausencia de sinergia con EDTA, todo esto define a KPC. Tienen que tener los discos controlados. La humedad, el calor, todo eso deteriora los discos de los betalactámicos. ¿Qué vemos acá? Fíjense, ¿el imipenem tiene algo o no tiene algo? No, hay que verlo de este otro lado donde nos da la sinergia. ¿Y la sinergia con el EDTA cómo da? Positiva, da sobre los dos carbapenemes en forma de brazos abiertos. Aparte es sensible a la astronam. ¿Esto qué es? Una meta. Muy bien. No hay duda. Entonces el imipenem puede dar un resultado variable. Si da 6 es carbapenemasa. Pero las metalo pueden dar halos más grandes también. Sensibilidad al astronam, un halo más de 10 en general por el eflujo y la sinergia simétrica con esta. Esa es una metalo. La NDM en particular, lo que pasa es si llegaran a tener una NDM, es que se come un poco más al astronam que el resto de las metalos. Entonces, no les sirve tanto el astronam, pero fíjense de vuelta, el imipenem ¿cómo es? R sin halo, ¿está bien? Es carbapenemasa, pero hay sinergia con EDTA, simétrica sobre los dos carbapenémicos, entonces definimos que tenemos una metalo. Claramente el astronam nos va a dar menos de 10, y ahí pueden sospechar que se trata de una ND. Bien. Entonces, fíjense que es bastante fácil, sobre todo cuando el imipenem es 6. Da un poquito más de trabajo cuando el imipenem es más grande, que hay que buscarle la metalo. Pero como todas las odomonas que no tienen metalo también van a tener un imipenem mayor de 7, entonces hay que poner algunos marcadores para que no le estén probando la sinergia con EDTA a todas las odomonas que tienen en su trabajo diario. Si lo quieren hacer, bienvenido. Pero si quieren ahorrar discos y trabajar con criterio, entonces ponemos algunos marcadores adicionales metalo para aquellas odomonas que no tienen un imipenem de 7. Acá tienen los nuevos antibióticos. Fíjense que Ceftavi y Ceftolozano van a ser resistentes sobre las metalos. Y el Casabi va a ser sensible para las KPC. Es un inhibidor de KPC. Y hay siempre un resultado inusual del ceftolozano que no da resistencia o da baja resistencia con la KPC. Esto también les puede ayudar para buscar o confirmar el tipo de carbapenemasa. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, el imipenem, esto es la nueva propuesta para el tamizaje de pseudomonas. Si el imipenem es 6, tenemos entonces, sin duda, una pseudomona glutinosa con carbapenemasa. Le probamos el disco de EDTA para diferenciar KPC de metal. Se acabó la historia, ¿no? No hay más problema. Eso es fácil. Ahora, si el imipenem tiene halo,
Puede ser que la pseudomonas tenga una talo todavía, no va a tener una captación. Entonces le tenemos que probar el disco de BTA. Pero para no probárselas a todas, seleccionamos aquellas pseudomonas que tengan un halo de meropenem menor o igual a 23, como veíamos el punto de corte de la UCAS, y que tengan resistencia al cestolosano. A esas pseudomonas que tienen esa doble resistencia, le probamos el disco de BTA. Si no tienen cestolosano, pueden usar ceftazidima. Meropenem y ceftazidima no sensible. Entonces ahorran discos de BTA. ¿Qué significa eso también? Que si tienen un meropenem mayor de 24, mayor o igual a 24, no tiene metal. ¿Está bien? ¿Se entiende? Excluye. Ya está. Pueden informar esa cepa. Entonces, en la pseudomona se fijan en el meropenem. Si da 6, van a probar el disco de BTA. Si da 7, se fijan como da el meropenem. Si el meropenem da mayor de 24, se acabó la historia. Le informan como sensible a todos los betalactámicos, será flujo, permeabilidad, POPs, pero no va a tener carbapenemasa. Si tienen el cestolosano, también. En caso que el meropenem sea resistente, eso dependerá de las tasas de resistencia acá de cada país. En Argentina tenemos un 20% de resistencia, perdón, un 30% de resistencia a meropenem. Para no probarlo a 3 de cada 10 pseudomonas el disco de BTA, las volvemos a filtrar con el resultado del cestolosano. El cestolosano solo tenemos 8% de resistencia. Entonces sacamos un montón de cepas como de la sospecha de carbapenemasa. Si el cestolosano nos da 17, listo, ya esa cepa no tiene carbapenemasa, se acabó la historia, se reporta como dato. Entonces, estos marcadores sirven para lo que nosotros llamamos rule out, sacar. Poder liberar pseudomonas de pruebas adicionales. ¿Se entendió cómo funcionan estos algoritmos? Entonces, si mi penem con halo, se fija en mero. Si mero da mayor de 23, listo, no tiene pseudomonas. Si da menor de 23, se fija en el cestolosano o la cesta. Pueden ver en los algoritmos viejos que tenemos en la página del Malbrán, el algoritmo 2020, que tiene ceftazidima. En el 2021 ya le pusimos cestolosano porque tenemos menos resistencia. Entonces podemos excluir más cepas. Si da mayor de 17, ya está, se acabó la historia. El cestolosano tiene una ventaja adicional. Acá fundamentalmente buscamos metales, ¿no? Son inhibitorios con halo. Puede ayudar a detectar oxas inusuales, que son muy infrecuentes en Pseudomonas, pero el alto nivel de resistencia al cestolosano también es un marcador de. Entonces a nosotros poner el cestolosano nos ayuda para buscar carbapenemasas, pero también para buscar BLES. Por eso reemplazamos la cesta por el cestolosano, fundamentalmente BLES. El algoritmo entonces es la simplificación. Más complejo lo tienen en la página web. Esto es para que lo vean en detalle, paso a paso, a ver cómo lo completamos. Y ustedes van siguiendo, van eligiendo el método que tienen, ¿no? Y se van fijando cómo da la pseudomona. Los que tienen, por ejemplo, Bytec o Phoenix solo van a poder entrar por este lado porque no tienen alto nivel de resistencia. Perdón, Bytec van a entrar por este lado porque no tienen alto nivel de resistencia. El Phoenix, algunos paneles, los paneles 500 en adelante, tienen alto nivel de resistencia, entonces pueden entrar por este lado. Y esto es información confirmatoria. En general, muchas veces basta con el disco delta, pero el que usa un colorimétrico también lo puede añadir, o el que usa el MSIM, el Triton Hodge Test, el test automatizado del Phoenix, y cómo dan el resto de los marcadores. En general, en Pseudomonas no se necesitan tantas pruebas, ¿no? Confirmatorias para definir las carbapenemasas. Basta con una o dos pruebas. Si no tienen, si quieren hacer el MSIM, lo pueden hacer. Recuerden que el ESIM no sirve para Pseudomonas, entonces para buscar metalo necesitan sí o sí el monodisco delta con los discos combinados.
Esto para tenerlo pegado en el laboratorio y seguir paso a paso. Es lo mismo que dijimos hasta ahora, pero lo revisamos paso a paso. Como les decía, el sextolosano permite detectar entonces BLES. Algunas de mayor importancia, estas son las menos prevalentes y las que menos impacto tienen. Hay una cefepimasa, que es la OXA1, que da resistencia al cefepim, y halo de sensibilidad a la Cas, se parece al MEX-XY, al eflujo, que da resistencia a céfalo de cuarta. ¿Cómo se diferencian? Y en general, el eflujo no va a dar un alto nivel de resistencia al cefepime. El eflujo en general da un valor intermedio o sensibilidad dosis dependiente. Si el cefepime da R y la Cas da S en las categorías del CL6, tienen una OXA 1. La CTXM en general se caracteriza por tener el huevo, entre amoxiclavulánico y ceftazidima, y las BLES que son de mayor preocupación porque afectan las drogas de última línea, son las que tienen resistencia al ceftolosano, como por ejemplo la GES. La GES tiene una característica muy particular, que no lo mencionamos para enterobacterias, pero que aprovechamos esta ocasión. Fíjense entre ceftazidima y imipenem, ¿qué ven? Un huevo. Es un grupo de galactamasas que se inhibe por imipenem. Entonces, esta es una señal muy importante en una pseudomona para sospechar las BLES tipo G. Son ceftazidimazas, afectan el cestolosano, tienen entonces esta característica. Las otras que dan inhibición por imipenem son la PER y la MER. Fíjense acá también el huevo, y estas tienen resistencia al Cas-AB. Entonces van a ver que en las pseudomonas, en la colocación estratégica de discos que tienen en nuestra página web, van a ver que siempre ponemos la ceftazidima al lado del imipenem para ver estos efectos. En una enterobacteria, si ven un huevo Cas y imipenem, no significa que tengan estable tipo GES. Hay más posibilidades. En una enterobacteria, el huevo y Cas puede ser una G, puede ser una OXA, puede ser una mutante de KPC, pueden ser varias cosas. Pero si está presente, anótenlo, porque algunas de esas tres cosas va a ser. O es una G, o es una PER, en general es más frecuente en enterobacterias PER que G, es decir, una BLES inhibible por imipenem, o es una OXA 48 light, como la OXA 163 que se inhibe por imipenem, o es una mutante de KPC, que lo vamos a ver esta tarde. En una pseudomona, en general, significa BLES inhibible por imipenem. La más frecuente es G, pero puede ser PER. Se diferencia fundamentalmente por el Cas-AB. Fíjense que una es R y la otra es S. Les puede servir ese dato ahí. Por eso usamos cestolosanotazo fundamentalmente para tamizar a las carbapenemasas y para detectar estas BLES de alto nivel. Me parece que ya estamos. Genial. Bien, tienen todo para volar, ser libres. Recuerden siempre entonces, cosas para llevarse, mensaje para llevarse al laboratorio. Ver primero imipenem. Si imipenem es 6, tienen la carbapenemasa. Después la clase. Si el imipenem es 7 o más, se fijan en mero. Si el mero es menor de 23, sospecha, se fijan la Cas o el cestolosano, según lo que tengan. Si eso es no sensible, entonces le buscan la carbapenemasa de tipo metalo con EDTA. Si la prueba con EDTA da negativo, entonces va a ser impermeabilidad, flujo, alguna de esas cosas que se reportan como DAN. Si el EDTA es positivo, es carbapenemasa. Recuerden que siempre en las carbapenemasas se recomienda no utilizar carbapenemes independientemente de las zonas de inhibición. Hay que ir a otro tipo de tratamiento. Las carbapenemasas, tanto en enterobacterias como en pseudomonas, entonces requieren, si van a usar un carbapenem,
de una infusión prolongada, alta dosis y sí o sí terapia combinada. Si van a tratar una carbapenemasa con un carbapenem, el carbapenem solo no sirve. Por eso es importante que ustedes detecten la carbapenemasa, porque si no se informa sensible al carbapenem, el paciente recibe un carbapenem y no le va a ir bien. Ese carbapenem se puede usar para tratamiento en combinación con otro antibiótico, siempre y cuando la CIM del carbapenem no sea mayor o igual a 32, porque si no, la infusión prolongada y la alta dosis no va a lograr concentraciones en el sitio de infección para superar esa CIM. Entonces, si la carbapenemasa es de bajo nivel, se puede usar el carbapenem en terapia combinada. Si es de alto nivel, se tendrá que usar otro tipo de tratamiento, que en general incluye también 2 no beta-lactámicos, a menos que tengan las nuevas drogas, Sextal, Cestolozano, con sensibilidad, que esas sí se pueden usar en monoterapia. Entonces, fíjense cómo cambia la conducta terapéutica si ustedes encuentran la carbapenem. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya sé que estamos previo a la hipoglucemia. Buenos días. Tenía una consulta. En caso del tema de ayer, en caso de que tengamos una Klebsiella pneumoniae con FOX resistente, lo trataríamos como una amseplasmídica en este caso. Pero puede haber una amseplasmídica inducible. Y una duda más, me llama la atención de que para Pseudomonas le toma mucha importancia a las bombas de flujo, pero ayer en las enterobacterias no hablaba de las bombas de flujo. Bien, dos buenas preguntas. Sí, hay un solo amseplasmídico que es inducible, que entonces pueden tener una Klebsiella con el fenómeno de inducibilidad, pero es extremadamente infrecuente, que es el DHA. Es muy, muy infrecuente, es el único que se llevó en sus plásmidos los reguladores. Me hicieron varias las preguntas porque parece que se lo mandaron en un control de calidad. Pero es probable, ¿no? Y eso es un buen desafío para las pruebas de identificación, ¿no? Porque van a ver una bioquímica de Klebsiella con un antibioderma de Enterobacter, ¿no? Entonces, hay algunos, es la única familia de ABC que es inducible, es muy poco frecuente, pero sepan que existe. Entonces, en esos casos tienen que asegurar bien la tipificación o asegurar el mecanismo de resistencia con una PCR. No hay forma de diferenciarla. La participación de las bombas de flujo en enterobacterias es menor. ¿Por qué? Porque no son tan impermeables. Entonces las bombas de flujo generan mucha resistencia cuando se expulsa el antibiótico y el antibiótico no tiene facilidad para poder ingresar. En las enterobacterias son más permeables, hay más porinas, entonces hay bombas de flujo, el ACR, AB de Klebsiella es muy importante, participa mucho, pero todos los que expulsa después se vuelve a entrar o ingresa en una velocidad apreciable, de tal forma que no genera por sí solo tanta resistencia. Mientras que en una pseudomonas, al ser tan impermeable, lo mandó afuera y después le cuesta un montón volver a entrar. Entonces ahí genera resistencia por sí solo. Las bombas de flujo en enterobacterias necesitan de otro mecanismo adicional para ser potentes generadores de resistencia. ¿Qué es lo que necesitan? Impermeabilidad. Entonces, existe la bomba de flujo en las enterobacterias si aparte se produce un déficit muy marcado de porinas. Bien, una estrategia similar pueden usar en las pseudomonas que no son auriginosas, pueden buscar las carbapenemasas con un algoritmo similar o colocación estratégica de discos similar. Lo único que recuerden es que no se pueden interpretar los halos, porque los halos y categorías están definidos solo para auriginosas.
no para las no auluginosas, pero sí ven un huevo con el ETA, un huevo imitas, eso significa que tiene una BLEN o que tiene una metalo, entonces ya saben qué antibióticos se van a ver afectados por ese mecanismo de resistencia y pueden alertar que no usen esas drogas.